Hey mi gente, nos fuimos de viaje a Costa Rica y adivinen a quién me llevé. Mi M50. Quédate para que sepas qué lente me llevé. No te vayas. Así es mi gente, así como lo oyen, nos fuimos a Costa Rica y me llevé mi M50 con dos lentes. ¿Adivinan cuáles son? Ya se lo digo. Nos llevamos el 50 milímetros 1.4, que ya les hice una review por aquí, le dejo el link. El otro lente que me llevé fue el 22 milímetros, el de la serie M, el original, el nativo de la cámara. También tenía un dilema, como iba a usar full frame, quería saber cuál de los dos adaptadores me llevaba, así que me fui con el adaptador original de Canon, porque lo que quería y lo que estaba buscando era que pudiera utilizar este lente como un 80 milímetros, porque estaba fotografiando iglesias y entonces quería como que me diera un poquito más de distancia. Entonces si me llevaba el VILTROX, lo que hacía era que iba a utilizarlo y tenía su capacidad como 50 milímetros. Yo lo que quería que me diera un poquito más de distancia focal, así que me llevé el adaptador normal de Canon con este 50 milímetros para que funcionara como un teleobjetivo y para situaciones, porque sabía que iba a tener fotos grupales y necesitaba un angular, no me iba a llevar el 20 milímetros que tengo, sino que me llevé este, que es el 22, el 2.0, que es buenísimo. También les dejo un video por aquí que les hice. Este me encanta porque cuando lo pones con la M50, él queda súper flat, queda súper delgadito y eso es lo que me gusta. Imagínense llevarme esto de viaje así de delgado, o sea, y súper liviano, es súper recomendado. Pero ¿qué pasa? Se me quedaba corto. Este era bueno, yo podía tomar las fotos grupales, fotos de arquitectura, lo que me daba. Tampoco es que, recuerden que cuando esto está aquí, no es que tiene tampoco tanto abarque, o sea, 22 milímetros. Así que me ayudaba, me resolvió para el tema de lugares que yo quería tomar a paisajes y cosas así, la estructura por fuera de la iglesia, los detalles y todo, ¿no? Estos dos fueron los lentes que me llevé de paseo. Me encantó llevármela. Esta cámara es excelente para paseos, para viajes, porque pesa muy poco. Yo me la echaba en mi cartera y la sacaba por ahí y andaba sacando fotos sin que nadie se diera cuenta, porque no era que tuviera un bulto o algo así tan grande como mi cámara full frame, que es mucho más grande. Entonces con estos lentes todos así grandes, entonces esto era como muy discreto y podía sacar fotos sin que nadie se diera cuenta y estuvieran distraídos. Así que yo quería algo que fuera súper liviano, que me cupiera en mi cartera, que pudiera sacarla rápidamente y tomar fotos sin que me tuviera que sacrificar en peso y en decir no lo voy a llevar, porque si me llevaba un 70-200 o un 24-70, al final ya iba a estar cansada y lo iba a dejar porque no quería que estar cargando tantos chécheres. Así que estos dos lentes siempre los cargué y simplemente los intercambiaba dependiendo de una situación o de la otra. Así que evalúen en qué situaciones van a estar, en qué ambientes van a estar, qué capacidad tienen para llevar peso, y en base a eso pueden llevarse sus lentes adecuados a cada situación. Así que espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirte si te gustan videos como este, dejarme en los comentarios si te gustó, y si tienes algunas preguntas también me los puedes dejar en los comentarios. Así que nos vemos en el próximo video. Gracias por quedarte hasta el final. Chao, chao.